El 12 de marzo de 1981, alrededor de las 20:47 horas, entré en el edificio de la Delegación de Comercio en Madrid, con un maletín que iba a destrozar la vida de mi familia. Me llamo Ricardo Gómez, tengo 44 años. Dentro de ese maletín llevaba fotografías de documentos secretos, cartas codificadas en ruso y una lista de nombres escritos con la letra de mi mujer. 3 horas después de salir de allí, mi esposa estaría bajo investigación federal por espionaje, y mis 3 hijos se convertirían en protagonistas de una de las historias de encubrimiento más elaboradas de la Guerra Fría española. Vivíamos en Las Rozas, un pueblo cerca de Madrid, a unos 20 minutos del centro. En nuestra casa de 2 plantas, en un barrio donde los vecinos se saludaban por su nombre y los niños jugaban en la calle hasta que se encendían las farolas. Yo trabajaba como analista en el Ministerio de Comercio desde 1973, un puesto discreto, ni muy alto ni muy bajo, perfecto para pasar desapercibido. Mi mujer, Margarita, también trabajaba allí 3 días a la semana como asistente administrativa en la Oficina de Políticas Comerciales. Había reducido su jornada tras el nacimiento de nuestro primer hijo en 1968. Los otros días, martes y jueves, daba clases de piano en casa, con alumnos repartidos por la tarde, mientras nuestros 3 hijos, Jennifer, Miguel y Sara, estaban en el colegio. Para nuestros vecinos, éramos una familia normal, atrapada en la rutina de la España de la transición, con 2 sueldos y un caos controlado de horarios. Pero todo empezó a resquebrajarse el 28 de enero de 1981. Ese día llegué a casa temprano, a eso de las 14:30, sintiéndome como un gato apaleado, mareado, con fiebre, síntomas de gripe. Margarita estaba arriba cuando escuchó mi coche. Bajó corriendo, demasiado rápido, me dijo después, con la cara sonrojada y una nerviosidad rara, como si hubiera visto un fantasma, o peor, al inspector Clouseau en pijama. No le di importancia. Me fui a tumbar al cuarto de invitados, pensando en echar una siesta, y probablemente habría olvidado aquel momento si no fuera por lo que encontré al día siguiente. En nuestro armario del dormitorio, un tablón del suelo, cerca de la pared, nunca encajó bien. Llevaba meses pensando en arreglarlo, pero el 29 de enero se había salido más de lo normal. Lo levanté con cuidado, y debajo apareció una caja metálica, de unos 20 por 15 centímetros. Dentro, había pruebas de que mi mujer estaba trabajando para los soviéticos. Había 23 fotografías de documentos oficiales, tomadas a baja luz con una cámara de 35 milímetros. Algunos eran informes que yo mismo había manejado en el trabajo, otros, documentos que Margarita podía haber visto por su puesto administrativo. Memorandos, notas, informes. También había 4 cartas en ruso codificado, luego traducidas, con instrucciones sobre encuentros secretos y protocolos de comunicación. Recibos de un laboratorio fotográfico en el barrio de Chamberí, fechados entre mayo de 1980 y enero de 1981. Y un cuaderno pequeño, con columnas de números y abreviaturas que los criptógrafos identificaron como un código de sustitución básico. No la enfrenté. En lugar de eso, pasé 6 semanas haciendo una especie de vigilancia casera. Sabía que necesitaba pruebas irrefutables antes de denunciarla. Saqué fotos de todo con mi propia Canon AE1, la que usaba para las fotos familiares, y revelé el material en un laboratorio en Pozuelo,
pagando en efectivo y bajo un nombre falso para no levantar sospechas. Guardé las fotos en un cajón cerrado de mi despacho en el ministerio, donde Margarita no tendría acceso. Durante esas semanas revisaba la caja regularmente, el 3, 7, 11, 15, 19, 24 de febrero y el 2 de marzo. Cada vez anotaba si había cambios, si aparecían cosas nuevas o desaparecían otras. El 7 de febrero aparecieron 3 nuevas fotos. Documentos internos sobre políticas de exportación de cereales a Europa del Este. Uno era un informe que yo mismo había llevado a casa para revisar. Me sentí enfermo al pensar que Margarita había fotografiado cosas de mi propio maletín, que dejaba sin cuidado en mi despacho. El 19 de febrero, el cuaderno tenía 2 páginas nuevas con códigos. El 2 de marzo, una carta original había desaparecido y había sido reemplazada por otra con letra diferente. Llevaba un registro en un cuaderno pequeño que guardaba en el coche. Fechas, horas, detalles. Observaba sus movimientos, sus costumbres. Por ejemplo, siempre miraba el buzón antes de que yo llegara. Se quedaba en la calle un rato, como buscando a alguien. Hacía llamadas desde la cocina que terminaban de repente si yo entraba. Los martes y jueves por la noche salía a hacer recados entre las 19:15 y las 20:45. Decía que iba a la farmacia, al supermercado o a casa de su amiga Patricia. Pero cuando la seguí, descubrí que mentía. El 2 de febrero, un martes, salió a las 19:23. Esperé 3 minutos y me puse detrás en el coche, sin encender las luces para no ser visto. Ella no fue a la farmacia ni al súper, sino al Parque El Retiro. Aparcó cerca de la entrada, caminó hasta un banco específico frente al lago y se sentó exactamente 20 minutos. No parecía encontrarse con nadie, solo leía un libro o miraba el agua. A las 20:02 se levantó, volvió al coche y fue a un 24 horas a comprar leche y pan, la coartada perfecta que luego yo descubriría que usaba casi siempre. Durante febrero seguí el mismo patrón. Martes o jueves, misma hora, mismo banco verde con una placa, mismo ritual de dejar el bolso a la izquierda, nunca en el regazo ni a la derecha. Llegaba temprano, me escondía, la espiaba con unos prismáticos que me prestó un compañero diciendo que era para avistar pájaros, aunque a esa altura solo quería avistar espías. El 26 de febrero, 2 horas antes de su llegada, vi a un hombre de unos 45 años con abrigo oscuro y sombrero que se sentó 3 minutos en el banco, leyendo un periódico. Lo dejó allí y se fue. Un corredor lo recogió y siguió su camino. Cuando Margarita llegó, el banco estaba vacío. Se sentó, puso el bolso a la izquierda y se quedó 20 minutos. Me di cuenta de que estaba ante un clásico intercambio clandestino, un dead drop de manual. Por la noche, el 3 de marzo, fingí dormirme en el sofá viendo la tele. A las 23:47, Margarita bajó, comprobó que yo dormía, fue a la cocina y escuché la puerta del sótano abrirse y cerrarse. Esperé 15 minutos y bajé a buscar. El sótano estaba sin terminar, lleno de cajas y la lavadora. Detrás de unas latas de pintura encontré un bolso de lona, como de gimnasio. Dentro, documentos de identidad con la foto de Margarita pero con otro nombre. Elena Romero, con dirección en Valencia. Un mapa de Madrid con varios puntos marcados. 80.000 pesetas en billetes de 2.000 y 1.000.
y una pequeña agenda con fechas marcadas que coincidían con sus salidas de los martes y jueves. No dormí esa noche. Sentado en la oscuridad del salón, pensé en ella, en los 16 años de matrimonio, en si todo había sido un montaje desde el principio, o si me había usado después. Pensé en nuestra boda, en los niños, en las peleas tontas por sacar la basura, en las veces que dejé el maletín en mi despacho sin pensar que ella lo revisaría a escondidas. Me pregunté si alguna vez le importó lo que yo sentía o si solo fui un peón en su doble vida. Por fin, el 10 de marzo, junté todo lo necesario para llevarlo a la policía. Fotos, registros, fechas, comportamientos. Pero no tenía idea de cómo proteger a Jennifer, Miguel y Sara del desastre que se venía encima. Pasaba las horas de comida en el coche, aparcado en lugares anónimos de Madrid, intentando resolver la ecuación imposible de denunciar a mi mujer y a la vez salvar a mis hijos. ¿De verdad alguien puede hacer malabares con bombas y niños sin que explote todo? Pues me tocaba. Aquella noche, mientras cenábamos en la cocina, el ambiente era tan normal que casi parecía una broma de mal gusto. Margarita llevaba un vestido azul marino ajustado que resaltaba su figura sin ser demasiado llamativo, con unos tacones bajos y un collar de plata que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Su cabello oscuro caía en ondas suaves alrededor de su rostro, y mientras sonreía a los niños, había un brillo en sus ojos que ahora sé que escondía secretos profundos. Jennifer, con su vestido de flores y las sandalias que le hacían torcer los dedos, hablaba emocionada de un examen que había hecho en el colegio. Miguel, con su camiseta de rayas y vaqueros algo desgastados, contaba con entusiasmo su proyecto de ciencias, mientras Sara, la más pequeña, jugueteaba con un mechón de su cabello rizado, preguntando tímidamente si podía hacer una pijamada con su amiga Ana el viernes. Margarita rió con una gracia que me parecía casi irreal, limpió con delicadeza una mancha de salsa del mentón de Sara y me lanzó una mirada preocupada, preguntándome si estaba bien, porque me veía cansado y callado. Le dije que sí, que solo estaba agotado del trabajo, pero en mi interior sabía que aquel era el último momento de normalidad que tendríamos. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el salón con la mente hecha un torbellino. Pensaba en cómo contarles la verdad, o si debía seguir con la mentira. Al día siguiente, decidí que necesitaba preparar un plan para proteger a mis hijos de la devastadora realidad que se avecinaba. No podía permitir que sus vidas se rompieran para siempre por algo que ellos no habían hecho. Así que me puse a investigar, con la frialdad de un detective y la desesperación de un padre. Busqué en libros médicos en la biblioteca pública para aprender términos y protocolos de tratamiento de cáncer y así construir una mentira que fuera creíble. Encontré un hospital ficticio en las montañas de Asturias, un lugar remoto donde, supuestamente, Margarita podría recibir un tratamiento experimental sin visitas. Preparé explicaciones para las preguntas que sabía que harían. ¿Cuánto duraría? ¿Si dolería? ¿Por qué no podían ir a verla? Todo. Mientras tanto, mantuve la rutina en casa, actuando como si nada cambiara. Pero la tensión era palpable, como cuando intentas sostener una copa llena de vino sin que se derrame durante una montaña rusa. A veces, cuando Margarita creía que no la miraba, notaba cómo sus dedos jugaban nerviosos con un anillo que llevaba en la mano izquierda, un anillo que nunca le había visto antes. Una noche, el 9 de marzo, mientras ella se duchaba, encontré en la mesa de la cocina un sobre sin abrir con un sello extraño.
Lo recogí con cuidado, y dentro había una carta breve en ruso, con un mensaje codificado que me heló la sangre. No estaba sola en esto. Había alguien más siguiéndola, alguien que esperaba que cumpliera sus órdenes. El 11 de marzo fue el día más difícil. Trabajé con la cabeza en las nubes, apenas podía concentrarme. En casa, Margarita y yo cenamos con los niños, la rutina de siempre, espaguetis con ajo y perejil, pan recién hecho y una ensalada. Los niños reían, alborotados. Jennifer contaba una anécdota del colegio. Miguel intentaba impresionar a todos con una teoría científica loca, y Sara pedía permiso para la pijamada. Margarita vestía una blusa blanca de seda que dejaba entrever la curva de su cuello, y unos pantalones ajustados negros que la hacían parecer una actriz de cine, pero con la sonrisa de la mujer que amaba. En un momento, sus ojos se cruzaron con los míos, como buscando respuestas que yo no podía darle. Me preguntó si estaba bien, y solo pude asentir, intentando que mi voz no temblara. Esa noche me acosté sabiendo que al día siguiente llevaría mi maletín al ministerio, y que con cada paso que diera, estaría destruyendo para siempre la vida que había conocido. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con la mentira, ni permitir que mis hijos crecieran bajo una sombra que no merecían. Mientras apagaba la luz, escuché un leve susurro que parecía salir de las paredes, una voz que me repetía: «No sabes en qué te estás metiendo, Ricardo». Y supe que, aunque el camino fuera oscuro y cruel, debía seguir adelante. Porque a veces, para salvar a los que amas, tienes que perderlo todo. Entré en el edificio del Ministerio de Comercio aquella fría tarde del 12 de marzo, con el maletín en mano, sintiendo que cada paso retumbaba como un disparo en mi pecho. Las luces fluorescentes del vestíbulo iluminaban el suelo pulido, y el eco de mis zapatos resonaba entre paredes grises y sin alma. La recepción estaba casi vacía. Solo un par de empleados terminaban su jornada. Me acerqué a la ventanilla con una calma que no sentía, y apoyé el maletín sobre el mostrador como quien entrega un boleto de lotería ganador. Pero en este caso, la apuesta era mucho más peligrosa. Mientras esperaba que me atendieran, observé a una mujer que pasaba por el pasillo cercano. Llevaba una falda lápiz gris que delineaba sus caderas, una blusa blanca con un escote discreto que dejaba entrever un collar de oro que brillaba con cada movimiento. Sus tacones resonaban con elegancia, y el aroma a jazmín que desprendía parecía flotar en el aire. Era una de esas mujeres que, sin proponérselo, acaparan todas las miradas, y pensé irónicamente que, si mi vida fuera una novela, ella sería la femme fatale que podría destrozarme en un instante. Pero yo tenía otros fantasmas a los que enfrentar. Cuando el funcionario me llamó, me pidió que esperara un momento y desapareció tras una puerta de acero. Sentí que el tiempo se estiraba, que cada segundo era una eternidad. Saqué mi cámara Canon AE1 del maletín y repasé mentalmente las imágenes que contenía. Documentos, cartas en ruso, recibos, códigos, la evidencia que demostraría que Margarita no era la mujer que todos creían. De repente, la puerta se abrió y apareció el agente encargado, un hombre de mediana edad, con una expresión seria y ojos que parecían haber visto más traiciones de las que podía contar. Me hizo señas para que lo siguiera a una sala privada. Allí, bajo la fría luz de un fluorescente, desplegué las fotografías y documentos con cuidado, como si estuviera manejando un tesoro prohibido. Durante las siguientes horas, narré cada detalle con la precisión de un relojero.
cómo encontré la caja metálica bajo el suelo del armario, las fechas en que aparecían nuevas fotos, los movimientos extraños de Margarita los martes y jueves, el misterioso bolso en el sótano con identidades falsas y dinero en efectivo. El agente escuchaba, tomando notas, sin interrumpir, con esa mezcla de profesionalismo y pesadumbre que caracteriza a quienes viven entre secretos y mentiras. En un momento, me preguntó por los niños. Le expliqué que Jennifer tenía 13 años, Miguel 11 y Sara 8, y que no podía permitir que supieran la verdad, que quería protegerlos de esa realidad cruel, que aún no estaban preparados para entender que su madre era una espía. Pedí que la detención fuera discreta, sin escándalos, y que ellos fueran informados de una enfermedad ficticia, un cáncer grave que justificaría su ausencia y el silencio. El agente asintió lentamente, pero me advirtió que aquello era una petición poco común. Según me dijo, el FBI español no solía involucrarse en cómo se informaba a la familia de los detenidos, pero entendía la gravedad del asunto. No se preocupe, señor Gómez. Haremos todo lo posible por minimizar el daño a sus hijos, me aseguró con una voz grave. Salí de aquella sala con el corazón hecho un nudo. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Que mi vida, la de Margarita y sobre todo la de mis hijos, se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser fatal. Volví a casa esa noche y miré a mis hijos dormidos en sus habitaciones. Jennifer con su pelo suelto sobre la almohada, Miguel abrazado a su osito de peluche, y Sara con sus pequeñas manos cruzadas sobre el pecho. Sentí una mezcla de amor, culpa y miedo que me aplastaba el alma. Mientras apagaba la luz del pasillo, me detuve un instante y pensé en Margarita. ¿Quién era realmente esa mujer que había amado y criado a mis hijos y que ahora estaba a punto de ser arrestada? ¿Era víctima o verdugo? ¿Había alguna esperanza de redención? Pero antes de poder responder, un mensaje de texto en mi móvil interrumpió mis pensamientos. No confíes en nadie. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas. Firmado con una simple E. Y supe, en ese instante, que la historia que creía conocer apenas había empezado. Aquella mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo, típico de marzo en Madrid, que parecía presagiar todo lo que estaba por venir. Mientras preparaba el desayuno, escuchaba la radio con noticias sobre la política internacional y la tensión creciente entre bloques. Margarita bajó a la cocina con su habitual elegancia, vestida con un conjunto de falda midi negra y un suéter de cachemir beige que acariciaba su figura con suavidad. Sus labios, pintados con un rojo discreto, dibujaban una sonrisa que ya no me parecía sincera, y en sus ojos oscuros se escondía una sombra que me helaba la sangre. Le serví café y tostadas, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus manos delicadas, con uñas bien cuidadas y sin anillos salvo el de casada, rozaron la taza con una fragilidad inquietante. Me preguntó con una voz baja si había dormido bien. Respondí con un simple sí, aunque sabía que ninguna de las dos cosas era cierta. Durante ese día, intenté mantener la normalidad en casa, pero cada mirada, cada palabra, estaba cargada de un peso invisible. Margarita se movía con la gracia de un gato cazando, silenciosa y alerta, y yo sentía que estábamos atrapados en una danza peligrosa, conscientes de que cualquier paso en falso podía ser fatal. Al caer la tarde,
Mientras los niños hacían los deberes en la mesa del comedor, Margarita se levantó para preparar la cena. Llevaba una blusa blanca de seda que dejaba entrever la curva de su escote y unos pantalones ajustados que marcaban su cintura con precisión. Su perfume, una mezcla sutil de jazmín y sándalo, llenaba la estancia, y no pude evitar recordar los primeros días de nuestro noviazgo, cuando todo parecía posible y el mundo estaba lleno de promesas. Mientras cortaba verduras, sus movimientos tenían una tensión contenida, como si estuviera luchando contra un huracán interno. Me acerqué y le pregunté si quería que la ayudara, pero negó con una sonrisa triste. «Estoy bien», dijo, aunque su voz traicionaba un temblor que intentaba ocultar. Después de cenar, los niños se fueron a dormir y Margarita se retiró a su habitación. Yo me quedé en el salón, repasando mentalmente cada detalle que había recopilado. La carta en ruso, los encuentros en el parque, el bolso escondido. Todo formaba un rompecabezas que no encajaba con la mujer que creía conocer. De repente, el teléfono sonó. Era una llamada anónima. Al otro lado, una voz masculina, con acento extranjero, me advirtió que dejara de investigar si no quería poner en peligro a mis hijos. «Estás jugando con fuego, Ricardo. No sabes quién está detrás de ella». Colgué, con las manos sudorosas y el corazón en un puño. Sabía que estaba demasiado profundo para retroceder, pero también que el precio podía ser demasiado alto. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, escuché pasos en el pasillo. Salí de mi habitación para encontrar a Margarita, vestida con una camisa blanca desabotonada y una falda corta que dejaba entrever sus piernas largas y torneadas. Sus ojos me miraron con una mezcla de desafío y tristeza. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Y en ese instante supe que la verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque aún no sabía cuánto dolería. Margarita se acercó lentamente. Sus tacones de charol resonaban en el suelo de madera, marcando un compás que aceleraba mi pulso. Llevaba aquella camisa blanca que rozaba apenas con su piel, dejando entrever la curva de sus hombros y un delicado encaje negro que insinuaba sin mostrar demasiado. La falda ajustada parecía moldeada a sus caderas, haciendo que cada movimiento suyo fuera una danza hipnótica y peligrosa. Sus labios carmesí temblaban ligeramente, como si luchara contra el miedo y la culpa que la consumían. «Ricardo», comenzó, con la voz quebrada, «hay cosas que debes saber, cosas que no puedo esconder más». Me quedé paralizado, intentando encontrar palabras que no llegaban. Quería gritar, suplicar, pero solo pude escuchar. «Te he amado», continuó, «pero también he hecho cosas horribles. No por maldad, sino porque no tuve elección». La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, mientras sus ojos, húmedos y oscuros, buscaban los míos. Recordé aquella primera vez que la vi en la escuela de música, sus dedos deslizándose sobre las teclas del piano con una sensualidad sutil, y cómo me atrapó con una sonrisa que prometía mundos secretos. «Me reclutaron en 1974», dijo. «Una mujer llamada Elena me convenció. Dijo que era por la paz, por entender mejor a nuestros vecinos del este. Pero pronto se volvió una cadena, una trampa. Me amenazaron con hacer daño a nuestra familia si me negaba. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La mujer que me había acompañado en tantas noches y madrugadas, que había enseñado a nuestros hijos a amar la música, ahora confesaba ser una pieza en un juego mucho más oscuro.
Nunca quise traicionarte a ti ni a los niños, susurró. Pero no podía escapar. Intenté comprender, pero la mezcla de amor, traición y miedo me estrangulaba el pecho. Margarita se acercó y rozó mi mejilla con sus dedos, un gesto tan tierno que dolió más que cualquier golpe. Por favor, me pidió, protégenos. A los niños, no de mí, sino del mundo que nos amenaza. La tensión se quebró por un instante, y sin decir más, se volvió hacia la puerta. Antes de salir, lanzó una última mirada, cargada de despedida y promesas rotas. Aquella noche me quedé solo con mis pensamientos y el eco de sus palabras. La realidad se había vuelto un laberinto de sombras, y yo no sabía si encontraría la salida o me perdería para siempre. Al día siguiente, recibí un paquete sin remitente. Dentro, un pequeño cuaderno con anotaciones en ruso y un mensaje escrito a mano. Confía en nadie. La verdad está más cerca de lo que crees. Mientras hojeaba las páginas, una fotografía cayó al suelo. Era una imagen borrosa de Elena, la mujer que había reclutado a Margarita, con una sonrisa fría y calculadora. En ese momento, entendí que la historia no terminaba aquí, que detrás de la traición de mi esposa había una red mucho más grande y peligrosa, y que mi familia estaba atrapada en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Y mientras miraba la foto, una pregunta se instaló en mi mente. ¿Quién era realmente Elena? ¿Y qué quería de nosotros? Los días que siguieron a aquella confesión se convirtieron en un torbellino de emociones y decisiones imposibles. Margarita y yo éramos como dos náufragos en un mar oscuro, intentando mantener a flote a nuestros hijos sin que se hundieran en la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, la verdad pesaba más que cualquier mentira, y el tiempo corría en nuestra contra. Una tarde de finales de marzo, mientras los niños jugaban en el jardín, Margarita apareció con un vestido rojo vino que le sentaba como un guante, ceñido a su cintura y con una abertura lateral que dejaba entrever una pierna esbelta y firme. Sus zapatos de tacón alto hacían que sus pasos fueran decididos, aunque en sus ojos se leía una mezcla de miedo y determinación. Me miró y, sin decir palabra, me tendió un pequeño paquete envuelto con cuidado. «Esto», susurró, «es para ti. No lo abras hasta que sea necesario». Guardé el paquete en el fondo de un cajón, un refugio secreto que esperaba no tener que usar nunca. En las semanas siguientes, la rutina en casa se volvió una coreografía precisa. Margarita continuaba con sus clases de piano, impecable en cada nota, pero sus miradas furtivas y llamadas telefónicas rápidas dejaban entrever un mundo paralelo al que yo no pertenecía. Yo seguía recopilando pruebas, fotograma a fotograma, palabra por palabra, con la esperanza de armar un rompecabezas que justificara mi decisión ante mis hijos y ante mí mismo. Una noche, después de acostar a los niños, recibí una llamada al teléfono fijo. La voz al otro lado era profunda y grave, con un acento que no supe identificar. Me dio una advertencia clara. «Deja de investigar o sufrirás las consecuencias». Colgó antes de que pudiera responder. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al día siguiente, decidí visitar el parque donde Margarita solía ir los martes y jueves por la noche. Quería entender ese ritual extraño, esa espera muda en el banco verde con la placa que había memorizado. Llegué temprano y me escondí tras unos arbustos, con los prismáticos en mano, fingiendo interés en la observación de pájaros. A las 19:04 apareció un hombre con abrigo oscuro y sombrero, el mismo que había visto semanas atrás. Se sentó en el banco, hojeó un periódico y lo dejó caer deliberadamente antes de marcharse. 10 minutos después, un corredor recogió el papel y siguió su camino. Margarita llegó puntual,
se sentó con la bolsa a la izquierda y permaneció 20 minutos, absorta en el agua del estanque. Observándola desde la distancia, comprendí que aquel encuentro silencioso era un eslabón más en una cadena de secretos que me arrastraban hacia un abismo insondable. Volví a casa con el corazón encogido, consciente de que el tiempo se agotaba y que pronto tendría que tomar una decisión definitiva. Mientras me preparaba para dormir, el paquete que Margarita me había dado aquella tarde brilló bajo la luz tenue de la lámpara. Sabía que, cuando llegara el momento, abriría aquellas páginas que contenían la verdad que podría salvarnos o destruirnos para siempre. Aquella noche, mientras la casa se sumía en un silencio tenso, no pude resistir más la curiosidad y saqué el paquete del cajón donde lo había guardado. Lo desenvolví con cuidado, como quien maneja un objeto frágil y peligroso a la vez. Dentro encontré un cuaderno de tapas gastadas, con páginas amarillentas llenas de anotaciones en ruso, símbolos, fechas y nombres. Entre ellas, una foto en blanco y negro de una mujer elegante con un abrigo largo y un sombrero, posando en alguna calle neblinosa de Moscú. Al dorso, un nombre: Elena Rostrova. Mientras repasaba el cuaderno, un frío recorrió mi espalda. Allí estaba toda la red, los contactos, los códigos que Margarita había usado para comunicarse, y también mapas con puntos marcados en Madrid y otras ciudades. Pero lo que más me heló fue una lista de nombres, y entre ellos, el mío. De repente, entendí que no solo Margarita estaba en peligro, sino que yo mismo y mis hijos éramos parte de un juego mucho más grande y oscuro. No podía confiar en nadie. Al día siguiente, decidí buscar a un viejo amigo del ministerio, Jaime, un hombre de unos 50 años con mirada astuta y un humor sarcástico que siempre me sacaba una sonrisa en las peores situaciones. Jaime llevaba una chaqueta de cuero desgastada, jeans y unas botas que parecían haber recorrido medio mundo. Cuando le mostré el cuaderno, su rostro se tensó. «Ricardo, esto es más grave de lo que pensaba», me dijo. «Elena Rostrova no es solo una espía. Es la cabeza de una red que ha infiltrado a varias instituciones. Y si apareces en esa lista, significa que te están vigilando». Intenté bromear para aliviar la tensión. «Bueno, al menos ahora sé que no soy el único sospechoso en esta fiesta». Jaime sonrió débilmente, pero sin perder la seriedad. Esa misma noche, mientras volvía a casa, sentí que alguien me seguía. Giré la cabeza varias veces, pero solo vi sombras moviéndose entre los callejones. Aposté a que era paranoia, pero no pude evitar apretar el paso. Al entrar en casa, encontré a Margarita sentada en el salón, con un vestido negro ajustado que resaltaba sus curvas y unos pendientes de plata que brillaban tenuemente. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una determinación férrea. «Tenemos que actuar rápido», me dijo. «No solo nos están vigilando, sino que van a venir por nosotros, por los niños». Esa noche, mientras los niños dormían, hicimos un plan para protegernos, para mantenernos unidos sin importar lo que viniera. Sabíamos que el camino sería oscuro, lleno de traiciones y secretos, pero también entendimos que, mientras estuviéramos juntos, había una esperanza. Antes de dormir, Margarita me susurró al oído: «No importa lo que pase, Ricardo, te amo, y aunque el mundo se desmorone, lucharemos por esta familia». Y en esa promesa encontré la fuerza para enfrentar lo que fuera que nos esperaba. Pero no podía dejar de preguntarme,
¿Quién estaba realmente detrás de toda esta conspiración? ¿Y qué precio tendríamos que pagar para descubrirlo? Los días siguientes transcurrieron como un juego de sombras y silencios. La casa, antes llena de risas y música, se convirtió en un refugio donde cada ruido extraño hacía saltar mis nervios. Margarita seguía dando clases de piano, pero su presencia había cambiado. Su vestido azul oscuro ceñido al cuerpo y su coleta alta la hacían parecer una espía sacada de una novela de John le Carré, y no la mujer que una vez conocí. Decidí que era momento de tomar medidas más drásticas. Contacté con Antonio, un viejo conocido de la Policía Nacional, un hombre corpulento con barba canosa y ojos penetrantes que siempre había tenido una habilidad especial para investigar lo que otros preferían ignorar. En un café de Malasaña, rodeados del bullicio y olor a café recién hecho, le entregué una copia del cuaderno que Margarita me había dado. Antonio leyó en silencio, frunciendo el ceño mientras los clientes hablaban y reían a nuestro alrededor. Finalmente me miró y dijo: «Esto es muy serio, Ricardo. Si Elena Rostrova está involucrada, estamos ante una red que va más allá de lo que imaginamos. Tendremos que movernos con cuidado». Esa misma noche recibí una llamada anónima al móvil. Una voz distorsionada me ordenó que dejara de investigar o sufriría las consecuencias. Colgué sin responder, y pensé que era hora de proteger a mi familia más que nunca. Mientras tanto, Margarita parecía cada vez más nerviosa. Una tarde, la encontré en el salón con un vestido rojo pasión que le caía con elegancia, sus labios pintados de un rojo intenso y sus ojos cargados de melancolía. Me miró y, sin palabras, agarró mi mano con fuerza. «Ricardo, creo que alguien está dentro de nuestra casa», susurró. «No estamos seguros ni siquiera aquí». Esa noche, instalé cámaras ocultas y revisé cada rincón de la casa. Sentí que estábamos siendo observados, como presas en una jaula invisible. Una mañana, mientras llevaba a los niños al colegio, noté un coche negro que nos seguía a distancia. Mi corazón se aceleró y me prometí que haría todo lo posible para mantenerlos a salvo. De regreso, Margarita y yo nos reunimos en la cocina. Ella llevaba una blusa blanca con encaje y una falda lápiz gris, una mezcla de elegancia y tensión contenida. «Tenemos que salir», dijo. «No podemos esperar más». Mientras la miraba, comprendí que aunque el camino fuera incierto y peligroso, solo juntos podríamos enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pero una pregunta seguía rondando mi mente. ¿Quién había traicionado a quién en esta red de mentiras? Y sobre todo, ¿qué oscuro secreto se ocultaba detrás de Elena Rostrova? Decidimos que la única forma de proteger a nuestros hijos era alejarnos, desaparecer temporalmente en algún lugar donde nadie nos buscara. Con el dinero que Margarita había guardado en efectivo y la documentación falsa que había encontrado en el sótano, preparamos una salida rápida y discreta. Aquella noche, ella eligió un vestido negro sencillo que dejaba entrever sus hombros y una delicada cadena de plata que colgaba de su cuello, mientras yo opté por una chaqueta oscura y pantalones cómodos, listos para cualquier imprevisto. Salimos de Madrid bajo la lluvia, con las luces de la ciudad desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Los niños dormían en el asiento trasero, ajenos a la tormenta que nos perseguía. En el coche, Margarita rompió el silencio con una voz baja, casi un susurro. «No sé cuánto tiempo podremos escondernos, pero mientras estemos juntos, nada podrá destruirnos». Nos dirigimos hacia un pequeño pueblo en Asturias, un lugar donde nadie nos conocía, con calles empedradas y casas de piedra cubiertas de musgo.
Alquilamos una casa antigua con vistas al mar Cantábrico, rodeada de bosques y acantilados, lejos del ruido y las miradas indiscretas. Pero la tranquilidad fue efímera. Una tarde, mientras caminaba por el sendero junto al acantilado, vi a un hombre de pie, observándome desde la distancia. Vestía un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Al notar que lo había visto, desapareció entre los árboles. Volví corriendo a la casa con el corazón en un puño y conté lo sucedido a Margarita, que me miró con una mezcla de miedo y determinación. «Nos están buscando», dijo. «No podemos bajar la guardia ni un segundo». Esa noche, mientras los niños dormían, Margarita me entregó una carpeta con documentos y fotos que había logrado recopilar durante nuestra huida. Entre ellas, había pruebas que vinculaban a Elena Rostrova con altos cargos del gobierno y con una red de espionaje que operaba en toda Europa. «Esto es solo la punta del iceberg», me advirtió. «Si esto sale a la luz, nadie estará a salvo». Sentados en la penumbra, con la brisa marina colándose por la ventana, supe que habíamos cruzado un punto sin retorno. La verdad que buscábamos no solo amenazaba con destruir nuestra familia, sino también con desestabilizar todo lo que conocíamos. Y mientras miraba el mar oscuro, una sombra apareció en la playa. Una silueta que me hizo preguntarme si nuestro destino ya estaba sellado. ¿Quién era esa figura solitaria? ¿Un aliado o un enemigo disfrazado? La respuesta, sabía, sería la clave para desentrañar la red de mentiras y traiciones que nos había atrapado. Pero también podría ser el final de todo. La silueta en la playa avanzaba lentamente, recortada contra el horizonte grisáceo, como un espectro que emergía de las profundidades del mar. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la ventana, tratando de distinguir quién era. Margarita se quedó a mi lado, con los ojos fijos en aquella sombra que ahora se acercaba hacia la casa. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, la luz de una farola cercana iluminó su rostro. Era Elena Rostrova. Su expresión era fría, impenetrable, pero sus ojos destilaban una mezcla de desafío y cansancio. Vestía un abrigo largo y un pañuelo rojo que contrastaba con la humedad de la noche. «No esperabais que os siguiera tan lejos», dijo con voz firme, sin dejar de mirarnos. «Pero la red siempre encuentra a sus piezas». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Elena, la mujer que había reclutado a Margarita, la sombra que había manipulado nuestras vidas durante años, estaba aquí, frente a nosotros. «¿Por qué?», pregunté con voz entrecortada. «¿Por qué destruirnos?». Ella sonrió con tristeza y se acercó un paso. «Porque en este juego no hay inocentes, Ricardo. Todos pagamos un precio. Tú elegiste proteger a tus hijos, pero la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual». En ese momento, entendí que nuestro destino estaba sellado. La verdad que habíamos protegido con mentiras y sacrificios estaba a punto de estallar, arrastrándonos en un torbellino que cambiaría para siempre nuestras vidas y las de nuestros hijos. Margarita apretó mi mano, y juntos nos preparamos para enfrentar lo inevitable. La red, la traición, el amor y el miedo se entrelazaban en una trama que parecía no tener fin. Y mientras Elena daba la vuelta para desaparecer en la oscuridad, una última pregunta quedó flotando en el aire.
¿Qué secretos aún ocultaba esa mujer? ¿Y qué precio estaríamos dispuestos a pagar para descubrirlos? La historia no había terminado. Apenas comenzaba.